un juez. Se crea la ley de mercaderes de carga, algo así. Y Universidad de Mercaderes. esa. Y y bueno, empezaron a regular, bueno, lo ejercían, esta era con el fin de solucionar las controversias y nos habló de la avería, que era la que grababa todas las mercancías introducidas a la Nueva España, y es lo que recuerdo. El impuesto de avería ya existía en la Nueva España y en efecto grababa todas las mercancías que entraban. Sin embargo, este impuesto fue incrementado debido a que, recuerden que gracias a los avances comerciales que existieron en esa época, se empezaron a desarrollar nuevas rutas y nuevas carreteras. A pesar de que no había carros, pues había vehículos. Entonces, todas esas rutas necesitaban ser justificadas económicamente hablando y se incrementó el impuesto de avería. Y se establece la jurisdicción del consulado en algunas provincias tales como Nueva España, Nueva Galicia, Nueva Vizcaya, Guatemala, Yucatán, Soconusco, y se establece también la obligación a todos aquellos comerciantes que sustenten como tal de ser matriculados, ¿ok? Vamos a retomar algunas cosas que vimos en la sesión pasada. El día de hoy, por favor repasen historia, no están estudiando niños y necesito que revisen los videos, esa es la intención de subirlos, que cuando ustedes no tengan acceso por razones de tiempo, pues puedan estar en posibilidades de verlos de acuerdo a su agenda, pero véanlos, para eso son, porque si no, no me van a entender. El día de hoy vamos a manejar, puede ser una clase muy pesada el día de hoy, porque vamos a manejar bastantes fechas, bastantes datos históricos, sean ordenados al momento de anotarlas, porque prácticamente son fechas y son datos importantes. Ya estamos terminando historia y les pido que si tienen alguna duda o alguna imprecisión o si tienen alguna cuestión que no les quede clara, me lo digan, porque son bastantes datos los que vamos a ver hoy. ¿Okay? Retomamos, la clase pasada también vimos que en el año de 1719 se suprimieron justamente estos requisitos a todos aquellos comerciantes que debían ser matriculados. Recuerden que una de las obligaciones de los comerciantes es que estén dados de alta en el registro público de comercio o sean matriculados, pero en 1719 se suprime este requisito de la matrícula. Todos aquellos que sean comerciantes ya no tenían como obligación preponderante tener una matrícula como comerciantes. Y luego platicábamos de algunos otros consulados en Hispanoamérica. ¿Qué tipo de consulados existieron en Hispanoamérica? Bueno, pues el 20 de diciembre el 20 de diciembre de 1595, el 20 de diciembre de 1595, por mandato de Felipe II, se crea el consulado o la Universidad de los Comerciantes. Consulado, Universidad de los Comerciantes. ¿Okay? Esto, Consulado y Universidad de los Comerciantes, se creó en Lima, Perú, que es lo que platicábamos en la sesión anterior. Se extiende justamente este gobierno español hasta Perú. Y en Perú, Lima, ahí justamente se dictaron 49 ordenanzas nuevas. 49 ordenanzas nuevas. Posteriormente, el 11 de diciembre de 1743, el 11 de diciembre de 1743, se crea un nuevo consulado en Guatemala, que bueno, se le conoce como una universidad, ustedes ya lo saben, una universidad o hermandad. Se crea en Guatemala, y entonces, justo en 1743, se comienza a dividir la jurisdicción consular en México, ya en lo que conocemos como
lo que conocemos como Nueva España, que es ahorita México, se empieza a dividir la jurisdicción. Recuerden que todavía estamos en el gobierno de la Nueva España, lo que hoy es México. Entonces, en Nueva España se empieza a dividir la jurisdicción de estas hermandades o de estas universidades, concretamente en Guadalajara y Veracruz, conocido como la Veracruz por los españoles. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Yo, maestro. Sí, adelante. Profe, usted mencionó el año 1719. ¿Sí estoy correcta? Sí. Y describió los eventos. Ah, bueno, ahí surgió mi duda. Gracias, nada Sí, más. claro que sí, gracias. Ok, cronológicamente adelante, les comentaba que el 11 de diciembre de 1743 en la Nueva España ya se empiezan a dividir en razón del territorio diversos jueces para solucionar conflictos mercantiles en las regiones que hoy conocemos como Guadalajara y la Veracruz, a petición del conde de Revillagigedo, a petición del conde de Revillagigedo. ¿Okay? Esta división jurisdiccional en Guadalajara y Veracruz, a petición del conde Revillagigedo, es autorizada, lo autoriza la corona española, a través de las cédulas reales, del 27 de enero de 1795, 27 de enero de 1795 y del 6 de junio también de 1795. Estamos hablando aproximadamente en el siglo, ¿qué será? Siglo XVIII, más o menos, por el año 1795. También destacan algunos consulados por influencia de estos españoles que vinieron a conquistar lo que conocían como las Indias. Se crean nuevas universidades o nuevas hermandades en los territorios de Buenos Aires, Argentina, en Caracas, que es Venezuela, naturalmente, en La Habana, Cuba, en Chile y posteriormente en Puebla, México. ¿Okay? Así es como se van propagando y se van desarrollando estas hermandades o universidades. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Bueno. Sí, maestro, con respecto a las cédulas reales, por el nombre que llevan, ¿eran la realeza quien las creaba, quien estaba a cargo de administrarlas, profe? Recuerden que España era un reino, entonces por eso hablamos de la cédula real. A decir verdad, aquí en Nueva España, a petición del conde de Revillagigedo, es que se empiezan a dividir y a propagar estas hermandades, pero lo tiene que convalidar la corona española, que es de quien depende Nueva España. Por eso, por mandato justamente de Felipe II, a través de las reales cédulas de 27 de enero de 1795 y del 6 de junio del 95, se ratifica esta petición que hace el conde de Revillagigedo. ¿Sí me doy a entender? Sí, profe, gracias. Sí. Bueno, vamos a hablar entonces ahora del derecho mercantil en el México independiente. ¿Qué pasa en el México independiente? Ya que recobramos nuestra independencia, ojo, aquí ya no estamos hablando de Nueva España, aquí ya estamos hablando de México, ya es propiamente. Recuerden que la consumación de la independencia, si bien es cierto que los movimientos independentistas inician en el año de 1810, la consumación de la independencia, según los historiadores, se da hasta el año de 1825. Y cuando ya hablamos de un México independiente, recuerden que tenemos que legislar en México con lo que había en ese momento. Y lo que había eran las leyes de la Nueva España. Entonces, de ninguna manera no se abroga, o sea, no se suprime totalmente la legislación española. Todavía tenemos que operar y tenemos que conducirnos con base en estas leyes. Entonces,
seguían vigentes, ya en el México independiente al principio, seguían vigentes, por ejemplo, las ordenanzas de Bilbao, seguían vigentes las ordenanzas de Bilbao. Luego, el 16 de octubre de 1824, 16 de octubre de 1824, por fin se suprimen, o sea, se extinguen, por fin se suprimen los consulados o las llamadas hermandades o universidades. Ya en 1824 ya no hay universidades ni hermandades. Y entonces el gobierno, en ese entonces, el Imperio Mexicano, dispone que los asuntos mercantiles se tengan que resolver por parte de un juez. Ya los asuntos mercantiles en 1824 en México ya se resuelven por parte de un juez que se le conoce como un juez común. Es juez común porque va a conocer asuntos civiles y mercantiles. Pero las resoluciones que emitían estos jueces tenían que ser en unión de dos comerciantes. Esto quiere decir de dos comerciantes. Esto quiere decir que los comerciantes en principio van a supeditar o van a estar al tanto de las resoluciones que emiten los primeros jueces que dirimen controversias mercantiles ya en el México independiente. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, alguno de estos tribunales novedosos en el México independiente que destacan. Yo sí, maestro. Adelante. Te escucho, Marta. Adelante. Maestro, ¿sí me escuchó? Sí, adelante. No te escuché la duda, pero ahorita sí ya te escucho. ¿Profe? Te escucho. Perdón, es que aquí en mi trabajo hay mucho ruido, maestro, perdón. Uh-huh. Con respecto a las hermandades, eh, ¿en qué momento ya dejan de tener vigencia las hermandades? En el año de 1824, justamente porque México ya se vuelve un país independiente. Si bien es cierto que los movimientos independentistas comienzan en el año de 1810, los historiadores dicen que no es sino hasta 1825 formalmente que ya es que se consuma la independencia. Como ya hay un gobierno que establece sus tres poderes, se tienen que suprimir forzosamente esas hermandades o universidades. Ya hay un poder judicial y empezamos de una manera muy rudimentaria en México a regular asuntos mercantiles con jueces del orden común, supervisados por dos comerciantes. ¿Sí? Ok. Algunos de los tribunales. Sí, maestro, gracias. Claro que sí, gracias, Marta. Algunos de los tribunales que destacan, de los primeros tribunales mexicanos, son los famosos tribunales de minería. Tribunales de minería funcionaron hasta el año, los tribunales de minería funcionaron hasta el año de 1826. En 1826 dejaron de funcionar estos tribunales de minería. Y posteriormente, ya después de que dejaron de observarse o dejaron de tener aplicación, dejaron de ser vigentes las famosas ordenanzas de Bilbao, se retomó como derecho aplicable en el México independiente el Código Español. Hay un Código Español que se le conoce como el Código de Sáenz de Andino. Sáenz de Andino. Este es un código de comercio. El Código Español. El Código Español de Sáenz de Andino. Es importante. ¿Okay? Porque el Código de Comercio de Sáenz de Andino fue pues la legislación que sustituyó en un momento dado estas ordenanzas de Bilbao. Después, este Código Español de Sáenz de Andino fue sustituido en el año de 1829 por mandato de Fernando VII. Por mandato de Fernando VII. ¿Okay? Y entonces, estas ordenanzas de Bilbao y el Código de Napoleón cobraron gran influencia en las nuevas legislaciones de carácter mercantil. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿O no?
¿Todo está claro? Entonces, en 1826, el código de Sáenz de Andino, el español, el Código de Comercio de Sáenz de Andino era la legislación aplicable y fue sustituido por un nuevo Código de Comercio en el año de 1829 por mandato de Fernando VII. Este nuevo Código de Comercio, ya mexicano, tenía grande influencia del Código de Napoleón y de las ordenanzas de Bilbao. ¿Hasta aquí está claro esto o alguien tiene alguna duda? Bueno, vamos a hablar de leyes mercantiles mexicanas. Leyes mercantiles mexicanas. Y vamos a platicar del 7 de mayo de 1832. ¿Qué pasa el 7 de mayo de 1832? Se expide una ley que se llama Ley sobre Derechos, creo que ya se los había comentado, de propiedad de los inventores o perfeccionadores de algún ramo en especial, ¿no? Eso quiere decir que el 7 de mayo de 1832 ya empiezan a expedirse en México algunos antecedentes de lo que conoceríamos como del derecho marcario, derecho de la propiedad industrial o derecho de la propiedad intelectual. Y entonces expide la ley sobre derechos de propiedad de los inventores o perfeccionadores y esta ley empieza a retomar diversos giros y lo incorpora. A ver, ¿qué va a pasar con los cargadores? ¿Qué va a pasar con los mercaderes que venden alimentos? ¿Qué va a pasar con los mercaderes que venden productos para la limpieza? Y empezamos a desarrollar por áreas específicas y por actividad estas, estas reglas justamente para aquellos inventores que en ese momento se les conocía y que estos inventores puedan proteger justamente estos productos novedosos que sacaban al mercado. Eso sucedió entonces el 7 de mayo de 1832. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bueno. No, maestro. No, okay. Profesor, hasta ahora no. Okay. Gracias. Entonces, el 15 de noviembre de 1841. Maestro, yo sí tengo una duda. Adelante. ¿Puedo hacérsela? Sí, adelante. Con respecto a los perfeccionadores, ¿a ellos quiénes eran? O sea, ¿cuál era su actividad? Okay. Para irlos ubicando. Ok, esto es el antecedente, como les comenté hace un momento. Este es el antecedente de la ley de la propiedad industrial e intelectual, ¿ok? Ley Federal de Propiedad Industrial, ¿ok? Derecho de marcas, derecho de patentes. Se supone que cuando alguien realiza un invento, cuando alguien inventa un producto o un servicio, tiene que tener una característica que sería la novedad. Si voy a inventar, o si vamos a poner un ejemplo hoy, ¿no? Si voy a desarrollar una página de software, si voy a desarrollar un programa de internet para que califique de manera automatizada mis exámenes, a lo mejor nadie ha hecho eso. Entonces yo desarrollo la fórmula y a eso se les conocía en algún momento como los inventores o como los perfeccionadores. Es prácticamente el antecedente de estas leyes de propiedad industrial y de leyes de propiedad intelectual. La característica es que tendría que ser un producto novedoso y ese producto novedoso yo podía registrarlo, había un registro, y si alguien quería explotar mi obra, la obra que yo estoy desarrollando, porque además es una obra novedosa, pues yo tengo derecho a recibir dinero por la explotación de ese descubrimiento que yo hice, o de esa invención que yo hice. Eso es hoy. Este es el antecedente. Esta ley sobre derechos de propiedad de los inventores o perfeccionadores lo que trata de hacer es proteger justamente esos derechos económicos que los inventores en ese momento podían percibir por la explotación de sus obras o de sus inventos, hoy conocidos como patentes o marcas. ¿Sí me explico? Sí, maestro, gracias. Sí. Les comentaba entonces que el 15 de noviembre de 1841 se crea una ley que es reformada el propio 1 de julio también de 1841. Y esta ley lo que hace
es dotar de autonomía, para que me lo entiendan, dotar de autonomía a los juzgados mercantiles. Una ley federal que dota de autonomía a los juzgados mercantiles y además en este mismo año, en 1841, se crean las famosas juntas de fomento. Las juntas de fomento no son otra cosa que el antecedente de lo que conocemos como las cámaras de comercio. Estas juntas de fomento tenían como objetivo preponderante desarrollar y hacer propaganda al comercio para que el comercio pudiera tener mayor auge. Vamos a hacer fomento en materia comercial, vamos a propagar, vamos a hacer del conocimiento del público en general que la actividad comercial puede ser vasta, vamos a hacer campañas, vamos a hacer ferias, vamos a hacer mercados, vamos a hacer eventos donde pueda propagarse y se pueda desarrollar de mayor manera el comercio y pueda ir creciendo. Esto sucede en el año de 1841. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ok. Y estos juzgados que se crean y que ya tienen autonomía justo en el año de 1841, empiezan a conocer ya por especialidad asuntos mercantiles, tomando como referencia ya algunos de los criterios que hemos visto en clase. Ya vamos a conocer como juzgadores cuáles son los temas mercantiles basándonos en el sujeto, en el objeto y en la finalidad, de manera muy rudimentaria. Pero ya los juzgados mercantiles en esa época que se crean en 1841 ya comienzan justamente a escoger cuáles son los asuntos que van a atender basándose justamente en la mercantilidad de los actos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ok. Otra ley destacada, en el año de 1842 se crea el reglamento de los corredores. Recuerda que los corredores son fedatarios públicos y ante ellos se pueden llevar a cabo actos de comercio o actos mercantiles. A diferencia de los notarios, los corredores solamente pueden conocer actos mercantiles, los notarios pueden conocer actos civiles y mercantiles, pero ya desde 1842 ya se crea el reglamento de los corredores, ¿ok? Posteriormente se desarrolla un nuevo reglamento de los corredores, un nuevo reglamento de los corredores, 13 de julio de 1854. El 13 de julio de 1854. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe, vamos bien. Ok. Yo sí, maestro. Sí, adelante. ¿Me podría repetir esto de los corredores, bueno, del fedatario público y creo que era el Sí, les notario? hablaba de los notarios y de los corredores, claro. Los notarios públicos, y eso lo vamos a ver también en clase, los notarios públicos tienen fe pública, también los corredores son fedatarios públicos embestidos por el Estado. Esa fe pública se las atribuye, se las da el Estado. Y la diferencia entre los notarios y los corredores es que ante los notarios ustedes pueden otorgar actos civiles y mercantiles. Un testamento es un acto civil, una compraventa es un acto civil, una permuta es un acto civil, una donación es un acto civil, pero si quieren hacer actos mercantiles como constituir una sociedad anónima, también lo pueden hacer ante un corredor. En cambio, los corredores solamente pueden conocer asuntos estrictamente mercantiles. Constituir una sociedad, no pueden hacer un testamento, pero sí pueden constituir una sociedad mercantil porque es un asunto mercantil. ¿Sí me explico? Sí, maestro, gracias. Ok. Entonces se da un nuevo reglamento, se expide un nuevo reglamento para los corredores el 13 de julio de 1854. Y me voy un poquito atrás en el tiempo otra vez y me retrotraigo al año de 1843. En 1843, dejando los corredores aparte, se expiden algunas reglas aisladas para los comerciantes, como por ejemplo, algunos derechos y obligaciones de los comerciantes, como se vuelve a retomar el tema del registro de los comerciantes. Si bien es cierto que en algún momento la Nueva España ya no, en algún momento sí fue forzoso,
esta matrícula de los comerciantes, en otro momento ya no lo fue. En México se empiezan a expedir en el año de 1843 algunas reglas administrativas que imponían obligaciones a los comerciantes. ¿Ok? Y el 31 de mayo, de 1853, se expide la ley de bancarrotas. Esto ya lo comentamos en clase. La ley de bancarrotas, que es un antecedente de la ley de concursos mercantiles. Ya les comenté yo en clase de qué se tratan estos concursos mercantiles. Si alguna persona debe dinero a 3 acreedores o más y ese monto que le debe a esos 3 acreedores sobrepasa el monto de sus activos, pues se podía pedir el concurso mercantil. Aquí se le conoce esa figura como bancarrota. ¿Ok? ¿Hasta aquí está claro esto o no? Sí, maestro. Ok. Esto que les voy a comentar es importantísimo. 16 de mayo de 1854. 1854. Se expide el famoso Código de Lares. El Código de Lares. Y se llama Código de Lares porque fue expedido por el señor Teodosio Lares. Teodosio Lares. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque el Código de Lares es el primer código de comercio formalmente mexicano. A este se le considera históricamente el primer código de comercio mexicano y fue por instrucciones del propio Santa Anna. ¿Okay? Primer código de comercio mexicano, 16 de mayo de 1854, por instrucciones de Santa Anna, lo hace Teodosio Lares. Y este código de comercio constaba de 1091 artículos. Obviamente este código de comercio tiene inspiración totalmente europea. Retoma elementos del Código de Napoleón de 1801, retoma elementos del Código italiano, del Código germánico de 1900 y este es el primer código de comercio que formalmente se le conoce como mexicano. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ok. Este código es vigente hasta el 22 de noviembre de 1855. Porque recuerden ustedes que después, gracias al famoso plan de Ayutla, hay el gobierno de Santa Anna, y en él deja de tener vigencia el código de Teodosio Lares, ¿ok? O el código de Lares. ¿Está claro? Bueno, en algún momento en México, el derecho mercantil fue local, no siempre fue federal, ¿ok? Entonces, vamos a platicar un poco de esto. Vamos a ubicarnos en la Constitución que es vigente, 1857, reformada el 5 de febrero de 1917. Vamos a ubicarnos entonces en el año de 1857, cuando estaba vigente y estaba de moda todo esto de la expedición de la nueva Constitución. ¿Okay? Bueno, de hecho en la Constitución de 1824 todavía no había un código de comercio formal, como ya lo hemos comentado, pero ya había algunas leyes o reglas mercantiles aisladas. Cuando se da justamente el movimiento constitucional de 1857, los estados, cada uno de los estados de 1857, comienzan a legislar, comienzan a hacer sus propias leyes en materia mercantil. Eso es bastante importante. En 1857 los estados empiezan a legislar en el año de 1857 en materia mercantil. Entre algunos destacados está el estado de Puebla. ¿Okay? El 24 de junio de 1868, el 24 de junio de 1868, se instituyó en Puebla como legislación mercantil aplicable el Código de Lares, el famoso Código de... Ya no estaba en vigor, pero Puebla sí lo quiso retomar en el año de 1868. Se instituyó como legislación mercantil aplicable en Puebla el Código de Lares. ¿Ok? Obviamente, este Código de Lares se creó antes de que se expidiera
la Constitución del 57. La única salvedad es que pues el Código de Lares iba a ser derecho positivo vigente en Puebla, siempre y cuando no contradijera la Constitución de 1857. Eso es importante destacarlo. ¿Ok? Posteriormente, en el año de 1878, el estado de Tabasco también fue pionero. El estado de Tabasco expidió su propio código de comercio. ¿Ok? El estado de México expidió su propio código de comercio el 1 de junio de 1868. El 1 de junio de 1868. ¿Ok? Y adivinen qué código era vigente en el Estado de México. Pues también el Código de Lares. Todos retomaron el Código de Lares. También el Estado de México se apropió del Código de Lares. Por eso es que es tan importante este código de Teodosio Lares. Sin embargo, no siempre la materia mercantil fue local. La materia mercantil posteriormente se desarrolló como una materia federal. Y vamos a hablar de eso. Ahora sí, vamos a hablar del derecho mercantil federal en México. Derecho mercantil federal en México. Bueno, después de estos movimientos de 1868, se confiere la facultad al Congreso de la Unión, al Congreso Federal, para legislar en materia mercantil. ¿Ok? Esto sucedió el 14 de diciembre de 1883. El 14 de diciembre de 1883 se faculta al Congreso de la Unión, al Congreso Federal, para legislar en materia mercantil. Y el fundamento justamente es el artículo 72, fracción 10. Recuerden que todavía estamos hablando de la Constitución de 1857. Todavía no entraba en vigor la Constitución de 1917. Pero si se fijan, los artículos pudieran ser concordantes. Facultades del Congreso con la reforma de 1917 están en el artículo 73. En la Constitución del 57 las facultades del Congreso estaban en el artículo 72. Concretamente en materia mercantil en la fracción 10. Y entonces se decide hacer un nuevo Código de Comercio Federal. En materia federal. Esto ocurrió el 20 de julio de 1884. 20 de julio de 1884 expide en México el primer Código de Comercio Federal que aplicaba en toda la República Mexicana. Aún era un código muy primitivo, este código se le conocía como el Código de Payares. El Código de Payares es el primer Código de Comercio Federal. Un código muy primitivo donde no se establecían muchas reglas de los comerciantes, sí algunas, muy deficiente. Evidentemente no se incorporaba la parte del derecho societario, pero se querían incorporar partes referentes a patentes y marcas, derechos de autor, reglas generales para los comerciantes, etcétera. Todavía era muy primitivo. Y este Código de Payares se reformó el 20 de julio de 1800. No es cierto, esta se reformó, le estoy comentando otra cosa. Este código, no, el 11 de diciembre, el 11 de diciembre de 1885. Estoy repitiendo la fecha. El 11 de diciembre de 1885 se reforma el famoso Código de Payares, el que ya es federal. ¿Ok? Y ya van empezando a tomar la materia mercantil un poco de forma en comparación con nuestros días. De hecho, el 10 de abril de 1888, fecha memorable, se crea el reglamento del Registro Público de Comercio. Esto es importante. El 10 de abril de 1888 se crea el reglamento del Registro Público de Comercio. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Todo bien? Bueno. Maestro, Sí, adelante.
Perdón, sí puedo, Sí, adelante. en el chat maestro escribió 72, Felipe X, o estoy leyendo mal. ¿En qué parte? Es que ahorita ya estamos en otro tema. En el chat. Ahorita ya Ah, estamos en ya, el código bueno, de comercio. gracias. Sí, si me dices qué tema te puedo comentar, te puedo aclarar. Ujú. Si quieres, revísalo, Es que no Marta. veía la... Ah, ok, si quieres, Ajá, revísalo y ahorita te aclaro. Es que ya me pasé de ahí, pero sí, si ahorita me maestro, dices, te lo gracias. aclaro. Claro que sí. Bueno, Sí, gracias. ok, ya para este entonces, el código de Pallares, a pesar de que todavía no se pensaba, o ya se está más bien, todavía no se creaba una ley general de sociedades mercantiles, en el código de Pallares, en ese código de comercio, se regulan de manera muy primitiva las sociedades anónimas, en el código de Pallares, ¿ok? También podemos comentar que este código de Pallares tiene una influencia muy marcada del código de comercio español de Sáenz de Adino, este que acabamos de comentar, ¿ok? El código de comercio de Sáenz de Andino, que les estoy comentando, que data, esto es importante, porque son retomados ciertos elementos del código de comercio, ya lo platicamos, del código de comercio de de Andino, Sáenz de Andino, el código de comercio de Sáenz de Andino, el 22 de agosto de 1885, este código entra en vigor en toda España. Es lo que estaba ocurriendo en ese momento en España. Si bien es cierto que ya no se toma en consideración o ya no es vigente ese código de comercio español, en México, en 1885, sigue vigente el código de comercio de Sáenz de Andino y todavía hasta el 1 de enero de 1886, este código de comercio de Sáenz de Andino incorpora dentro de su cuerpo legislativo el elemento objetivo de comercio. ¿Esto qué quiere decir? Ya también lo deberían ustedes saber. Esto quiere decir que en el año de 1886 el código de Sáenz de Andino establece dentro de su cuerpo legislativo, dentro de sus artículos, un catálogo auténtico de actos de comercio, actos que se consideran efectivamente y auténticamente mercantiles, así como lo hacía en su momento el Código de Napoleón y en sus primeros inicios el Código de Comercio italiano. Fíjense hasta qué momento ya los propios españoles terminan una discusión de unificación o no del derecho civil y del derecho mercantil. El Código Sáenz de Andino por eso fue bastante importante tanto en México como en España, porque pues fue revolucionario e instituyó o aclaró o reafirmó de alguna manera, dirimió esta controversia entre la unificación o no, por lo menos en España, del derecho mercantil. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profe. Ok. Esto, importantísimo, nuestro código de comercio actual. Nuestro código de comercio actual data del año de 1889. Fíjense qué tan viejito es nuestro código de comercio. 1889, con el señor Porfirio Díaz Mori, y entró en vigor el 1 de enero de 1890. Esto ya es vigente, es lo que nos está regulando ahorita. Y este código de comercio vigente tiene una influencia muy marcada del Código Civil Español de 1885, del Sáenz de Andino, del Código Italiano de Comercio, también lo comentábamos, de 1882, del Código de Napoleón de 1808. Se retoman algunos conceptos de actos de comercio, tanto de los franceses como de los italianos, y se introduce por primera vez en nuestro Código de Comercio vigente la figura de la comisión mercantil. La comisión mercantil no es otra cosa sino el mandato en materia mercantil. Ya lo veremos en la próxima sesión. Y este código de comercio vigente se ha modificado muchísimas
ocasiones. ¿Y por qué se ha modificado en muchas ocasiones nuestro Código de Comercio vigente? Porque ha crecido demasiado la materia mercantil y nos hemos visto en la necesidad de crear leyes especiales, como se los comenté el primer día de clases. Al principio el Código de Comercio de 1889 quería abarcar todas las materias, todos los temas de carácter mercantil, pero fue imposible. Entonces empezaron a brotar o a erogar leyes aisladas, independientes al Código de Comercio, que ya hablaban de temas muy específicos en materia mercantil. De esta manera podemos hablar, por ejemplo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y esta ley es del 27 de agosto de 1932, debe de ser por ahí de Pascual Ortiz Rubio. Hablamos, por ejemplo, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley General de Sociedades Mercantiles, esta es del 4 de agosto de 1934 y entra en vigor el 26 de agosto del propio 1934. Podemos hablar también de la Ley del Mercado de Valores, trata del 2 de enero de 1975. También podemos hablar de la Ley del Contrato de Seguro. La Ley de Contrato de Seguro entra en vigor el 31 de agosto de 1935. Y empezamos con la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos. Ya es una nueva ley. Se deroga total, o se abroga más bien la Ley de Quiebras y la ley anterior, y se crea la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos. Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, esta es del 20 de abril de 1943. Y recuerden que ya en nuestra Constitución de 1857, reformada el 5 de febrero de 1917, ya tenemos una estructura totalmente diferente, no varía tanto, pero ya en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen ya las facultades del Congreso, no en el 72 como en la Constitución del 57, ya en la Constitución, en la reforma del 17 de 1917, en el artículo 73, fracción 10, ya se dota de facultades actuales a nuestro Congreso actual para legislar en materia mercantil. Eso quiere decir que la materia mercantil es una facultad que se va a reservar al Congreso de la Unión en materia federal. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ok. Tenemos después la Ley General de Instituciones. Maestro, sí, Sí. tengo una duda. Estas leyes que nos acaba de mencionar, ¿es del Código de 1889? No. Estas leyes ya son totalmente diferentes, dispersas. Como el Código de Comercio quería abarcar todas las leyes y no pudo, se empezaron a crear leyes independientes. Entonces, si bien es cierto que antes las sociedades mercantiles se regulaban antes del Código de Comercio, nos vimos en la necesidad, porque ya era muy vasto el contenido, de crear una ley general de sociedades mercantiles. El Código de Comercio quería regular también la ley el contrato de seguro, y fue desarrollándose tanto esta materia que se tuvo que quitar el Código de Comercio y hacer una ley ya específica en agosto del 35. Ley de quiebras y suspensión de pagos. Se regulaba antes el Código de Comercio y creció tanto que se tuvo que hacer una ley especial. ¿Sí me explico? Sí, maestro, gracias. Claro que sí. Hablamos también de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. Esta es del 31 de agosto
de 1939. Entonces, estas que les estoy comentando son leyes actuales. Son leyes que tuvieron que, salvo la ley de suspensión de pagos, esa no, porque hay otra ley de concursos mercantiles más nueva, pero son leyes que tuvieron que crearse de manera autónoma, tuvieron que separarse o desprenderse del Código de Comercio, porque ya era tan vasto el contenido de estos temas que no se podían regular en un solo código. Ese es el tema, ¿ok? Entonces la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros data del 31 de agosto de 1939. Luego, el 12 de septiembre de 1935, se crea la Ley de Instituciones de Crédito. Ley de Instituciones de Crédito. ¿Ok? Esta ley fue reformada el 18 de julio de 1990. Se crea también la Ley de Instituciones de Fianzas. Esta data del 26 de diciembre de 1950. ¿Qué otra es importante? Hay una reforma a la Ley de Instituciones de Fianza que es del 18 de enero de 1951. ¿Ok? Tenemos también la Ley Orgánica del Banco de México. Esta es del 31 de diciembre de 1984. Hay también reformas destacadas al Código de Comercio en los años de 1989, en los años 90, en 1990. Algunas figuras siguen derogándose el propio Código de Comercio por nuevas leyes y porque han sido o han entrado en desuso. Hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Yo creo que, y seguramente, la próxima clase virtual ya acabamos historia, por fin. Hoy les di mucha información, digiéranla, trabájenla, estructúrenla. Ya vamos a acabar este capítulo tortuoso de historia. Y bueno, pues nos vemos entonces. Al día de mañana nos toca, ¿verdad? Sí, maestro. Sí, profesor. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profesor. Ok. Bueno, niños, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, maestro. Que tenga buen día. Bueno.